Buenos días para todos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a la gente de editores. Gracias, Ezequiel, por todo tu trabajo acá y por todo el trabajo en el laboratorio de la universidad. Mi nombre es Daniel Gómez, yo soy gerente de ingeniería de Leiden. Es una fábrica de capacitores de media tensión, bancos de capacitores, filtros de armónicos que está cumpliendo 81 años y soy docente de tecnología y ensayo de materiales de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires y en Avellaneda. Te agradezco, Ezequiel, por el primer panel de mujeres. En la ingeniería necesitamos ingenieros eléctricos, faltan, casi no tenemos desocupados en la especialidad, y necesitamos ingenieras eléctricas también. Así que es algo que tratamos de resaltar siempre en la fábrica o en la cátedra, porque es una carrera realmente hermosa la ingeniería. Y a mí me tocan esas dos batallas, ¿no? La lucha por la industria nacional y la lucha por la educación estatal, universitaria, que funciona bastante bien, así que creo que no hay que tratar de desarreglar lo que anda bien. Así que bueno, vamos a hablar sobre compensación de reactiva. Gracias. Y filtrado de armónicas, algunos casos especiales. Esto que ven acá son capacitores de media tensión, para el que nunca los haya visto, que fabricamos nosotros con algunos materiales como estos que tenemos acá, ¿no? Para que vean un poco. Eso que desenvolví es un elemento capacitivo que está fabricado con un dieléctrico, que es film de polipropileno, que lo traemos de Francia, de una empresa que tiene 200 años, una industria nacional francesa, de una familia que se llama Bolloré. Y lo que brilla es un metalizado, es un folio de aluminio de 5 micrones, lo traemos de Neger, de Suiza, de Estados Unidos o de Corea. O sea que parece raro, importamos materia prima, papeles y cartones de Alemania, el fluido dieléctrico de Francia, y terminamos poniéndole un poco de cabeza de diseño, un producto que lo vendemos en Argentina y lo exportamos a distintos lugares del mundo. Tuvimos la posibilidad de vender algunos en California, en Estados Unidos, en parques eólicos, en Palm Springs, unos lugares muy interesantes, hasta en una mina de cobre, filtros de armónicos en la frontera con Vietnam, de Laos. O sea, fíjense lo que hace la ingeniería, ¿no? A los que somos hijos de la escuela técnica, de la universidad tecnológica, que ascendimos socialmente. Mis padres vienen de una aldea de Galicia, después de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. La universidad tecnológica, la escuela técnica y la industria nacional nos permitió andar por todos lados, ¿no? Entonces, para los chicos sigan estudiando ingeniería, las mujeres también, porque es una carrera muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas cosas acá. ¿Por qué compensamos reactiva? ¿Por qué filtramos armónicas? Porque tenemos algunas cosas que queremos mejorar. Fíjense, dos puntos principales: reducir pérdidas, reducir caída de tensión. Después hay otras mejoras, por supuesto. Podemos evitar multas, podemos liberar demanda, podemos eliminar gases de efecto invernadero, un poco de CO2, ¿no? Pero bueno, algunas mejoras que nos interesan recalcar. Reducción de pérdidas y caída de tensión. Pérdidas eléctricas, vamos a poner poquitas fórmulas. I cuadrado por R, como todos conocen. Pérdidas que tenemos en todo nuestro sistema de transmisión y distribución. La componente activa no la podemos compensar, pero la componente reactiva sí la podemos reducir si agregamos a alguien que esté opuesto a esa componente. Fíjense unos grafiquitos que había visto una vez en Estados Unidos, ¿no? Los gringos son muy, muy prácticos para que veamos cosas. En el de arriba tenemos la subestación y un alimentador. Y esos rulitos que ven ahí representan las pérdidas que tiene el alimentador. Si yo coloco un banco de capacitores acá, reduzco toda una serie de pérdidas.
Si no pongo nada, no reduzco nada. Tengo una línea sin compensación de reactiva. Y si elijo otras posiciones, reduzco pérdidas aguas arriba. Y si lo pongo en la estación transformadora, no resuelvo nada en la línea, pero sí aguas arriba de la estación transformadora. Un concepto más básico de lo que puedo hacer con un banco de capacitores en un alimentador de distribución. Y además también puedo, desde otro punto de vista, mejorar el perfil de tensiones que tenemos ahí. Ese alimentador tiene una caída de tensión al final de línea del 13. Si yo coloco un banco de capacitores en alguna punta de la línea, en algún sector, dependiendo de las cargas, también mejoro desde ese punto de vista la caída de tensión. Acá tenemos un ejemplo. La caída de tensión total, si pongo el banco en este punto o si pongo el banco en ese punto, busco qué me interesa mejorar, si más pérdidas o caída de tensión propiamente dicha. Entonces son algunas de las mejoras que podemos obtener colocando bancos de capacitores. La normativa actual en media tensión, IEEE, ANSI IEEE, IEC o nuestra norma IRAN, que es en general traducción de IEC. Ponemos la normativa internacional por ese concepto de que tenemos que tratar de exportar más y conocer la normativa de otros lados. Y en baja tensión la 6831. NBR cuando exportamos a Brasil con las normas propias, ¿no? Lo que tenemos que seguir siempre dependiendo del proyecto que tengamos. Entonces, fíjense que aparece de hace tiempo en nuestro sistema eléctrico distintos tipos de cargas. Las podríamos separar básicamente en lineales, como una resistencia, una inductancia, un capacitor, y cargas no lineales. Cargas no lineales que seguro muchos de ustedes conocen cuáles son, pero bueno, desde una fuente switching de una PC en un edificio que tiene 700 computadoras, hornos de arco, rectificadores de 6, 12 pulsos, soldadura. Entonces, en función de ese porcentaje de cargas lineales y no lineales, vamos eligiendo la solución que sería la correcta. Bancos de capacitores estándar o filtros de armónicas de distinto tipo. Acá tenemos distintos tipos de cargas que pueden aparecer, ¿no? Las soldaduras de arco, las grúas pórtico, las acerías. Los viejos sistemas de petróleo A y B, las cigüeñas, que se reemplazaron por bombas electrosumergibles en muchos lugares y tienen variadores de velocidad, con lo cual tengo cargas distorsivas. Entonces, en esos casos, ¿qué aparece? Una onda sencilla, ¿no? Una senoidal. Y después tengo una carga distorsiva que, dependiendo qué carga sea, puede generar corrientes armónicas. Quinta o séptima si tengo un rectificador de 6 pulsos, 11 y 13. Y esas corrientes armónicas, los chicos lo estudian en componentes simétricas en la facu, ¿no? Pero bueno, circulan por la red, viajan por toda la red, pasan por las impedancias y nos generan caídas de tensiones armónicas. Y esas caídas de tensiones armónicas nos deforman nuestra onda senoidal y la transforman en una onda con cierto porcentaje de distorsión armónica. Entonces, calcularemos THD de tensión o de corriente. La normativa internacional tiene límites. Y yo tengo que elegir la solución correcta porque tengo alternativas. Bancos fijos, bancos automáticos, compensación en tiempo real. Pero necesito que esa solución sea adecuada para que el equipo funcione bien. Fíjense lo que ocurre si yo pongo un banco de capacitores estándar. Una curva típica de resonancia, ¿no? Impedancia en función de la frecuencia. A medida que voy poniendo potencia capacitiva estándar, podría ocurrir que si en esa red había componentes armónicas, empiece a sintonizarse en distintas frecuencias y no funciona correctamente. Tenemos la variación lineal de la inductancia, la condición de resonancia en rojo, y si yo puedo poner equipos adecuados, puedo evitar ese fenómeno. O sea, va a haber lugares donde instalar un banco de capacitores estándar me puede amplificar el problema que yo tenía.
Y eso me gustaría que les quede claro como primer concepto. Entonces, hay ciertos lugares donde no puedo poner un banco de capacitores estándar. Tengo que ir a una solución diferente, que es un filtro desintonizado, con cierto grado de sintonía, un filtro amortiguado, un filtro tipo C, porque si no lo hago de esa manera, amplifico el problema que tenía anteriormente. Ahí tienen las curvas típicas de electrotecnia de la componente capacitiva, la inductancia y la frecuencia de resonancia. Uno calcula un circuito LC de manera de quedar alejado de esa condición de resonancia, ¿no? Habitualmente lo resolvemos con desintonías del 7%, frecuencias de resonancia que pueden ir de 179 a 189 Hz, nos ponemos por debajo de la quinta armónica y con eso resolvemos una cantidad de problemas importantes. Ahí tienen otro cálculo más, calculando otra frecuencia y el grado de sintonía. Y resolvemos así. Lo que antes nos llevaba a una condición de resonancia, ahora nos pone alejado del punto de sintonía, para cualquier cantidad de pasos que vaya agregando en ese equipo, por ejemplo, automático. Lo que estoy haciendo es un circuito RLC desintonizado, si se permite esa palabra, a cierta frecuencia por debajo de la armónica que yo tenga. La normativa internacional, acuérdense, nos establece ciertos niveles de distorsión admisible en lo que llamamos el punto de acoplamiento común. Para distintos niveles de tensión, distorsión armónica de tensión en este caso, ¿no? Dependiendo que la red sea más dura o menos dura en ese punto, va a admitir cierta distorsión diferente, ¿no? Y en el caso de corriente, la IEEE también nos dice que si la relación de corrientes de cortocircuito está por debajo de 20, me permite una distorsión del 5. Si la red es más dura, me permite una distorsión mayor, para tenerlo en cuenta, ¿no? Como normativa internacional. ¿Qué son esos filtros que estábamos nombrando? Y bueno, circuitos L, C, por ejemplo en baja tensión, una inductancia, un reactor, como estos que están acá, conectados en serie con un banco de capacitor, dimensionados adecuadamente y con materiales que cumplan ciertas características de calidad en ambos, porque el reactor es un punto caliente en ese circuito, ¿no? Necesito que la chapa hierro silicio sea de muy buena calidad y muy bajas pérdidas. Entonces hago N pasos y puedo conformar un filtro de sintonizado de baja tensión estándar. O un bloque que contenga el contactor, el reactor y el capacitor, distintos diseños en función de cada fabricante. Ahí tienen el ejemplo de un unifilar. Fusible, contactor, reactor, capacitor, dimensionados adecuadamente para las corrientes armónicas que pueden circular por ahí. Recuerden que cuando tenemos componentes armónicas, la sección de nuestros conductores hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque aparece el efecto pelicular. Algunos ejemplos que podemos decirle que logramos de mejora. Fíjense en la columna a la izquierda, una distorsión del 7%, a la derecha, una distorsión de corriente del 34%. Cuando uno pone filtros de armónicas, puede llegar al 3 y al 1,5%. Eso, mediciones con un analizador de energía o un analizador de armónica. Ejemplos de filtros de baja tensión también, con capacitores comunes. O lo mismo en el caso de media tensión, como este, reactores encapsulados en una industria gráfica en el Mercurio en Chile, ¿no? Con reactores de núcleo de aire. De nuevo, fíjense arriba el valor inicial en tensión 2,5 de distorsión se baja al 0,9, ¿no? Y aquí en corriente, la que circula por el filtro, corriente de quinta armónica, con un valor importante, por eso lo que hablamos del dimensionamiento de los reactores. Lo mismo en instalaciones de media tensión, reactores con núcleo de aire que mantienen la linealidad en nuestro circuito. Eso es distrocuyo, bancos en 13.2. Esto es un filtro de armónicos de 23 MVA en Sudáfrica, con la diferencia que aquí los reactores están apilados en núcleo de aire y acá está nuestro banco de capacitores.
también para resolver problemas específicos de ese tipo de carga. Un caso en Kuwait, en Medio Oriente, los reactores afuera, los capacitores con interruptores aquí adentro. Industria petrolera que modificó las cigüeñas A y B. En cada alimentador tienen 400 electrosumergibles con variadores. El proyecto original nos llevó a hacer mediciones en ese lugar. Si poníamos bancos estándar, complicábamos el problema que existía. Nos aceptaron la propuesta de filtros. Estos son los capacitores dentro del contenedor con los aire acondicionados y realmente se pudo resolver el problema, ¿no? En estaciones en el altiplano, también con reactores de núcleo de aire. Filtros con leve sintonía, cuando necesito filtrar algunos componentes especiales, me acerco a la frecuencia de resonancia, en estos casos también, siempre con algunos taps en los reactores para ajustar el grado de sintonía. Este también otra variante de filtro en media tensión. En una acería también siempre vamos a tener componentes armónicas, lo resolvemos con filtros, reactores y capacitores. Y en otros casos, filtros de tipo amortiguado, tipo C, donde aparece un resistor junto a las inductancias, en ciertas características, ¿no? Ahí se ven los reactores, los capacitores, y aquí tienen el resistor, en este caso pequeño, que va junto a la rama capacitiva. Ahí lo pueden ver en una vista aérea, en una planta que está en Mendoza. Está Inferraleaciones. Pusimos ese filtro C en serie con un banco existente para limitar las componentes armónicas que tenían. Y después esos filtros de tipo amortiguado también los hemos instalado en distintas aplicaciones en parques fotovoltaicos. Vieron que en parques eólicos o fotovoltaicos el generador tiene que cumplir con ciertas características que requiere Camesa, un aporte de reactiva para cumplir el triángulo de potencia o el trapecio que pide Camesa. Entonces hay que aportar reactiva inductiva o capacitiva a la red. Y en este caso lo resolvemos también con filtros tipo C, tipo amortiguado. Reactores en serie y después un resistor también en paralelo. Acá tienen el banco de capacitores propiamente dicho. Esto es en 33 kV porque es el punto de acoplamiento a la red. Aquí tienen el resistor y aquí tienen las inductancias. En el caso nuestro lo que hacemos es el proyecto completo de eso, ¿no? Fabricamos los capacitores y un proveedor nos fabrica las inductancias y otro nos fabrica los resistores. Ahí tienen otra vista también de ese mismo banco de capacitores que tiene 2 etapas. Y además se suma que está controlado, tiene escada, bueno, está comunicado, tiene otra serie de requerimientos especiales. Ahí lo podemos ver de nuevo en ese paisaje del altiplano. Y bueno, y en otros casos también fabricamos bancos de alta tensión para estaciones transformadoras en 132 o en 220 o en 115, como hicimos ahora para El Salvador, 12 bancos para mejorar niveles de tensión en alta, en Etesal, en El Salvador. Acá tenemos los racks de capacitores, se van conectando en serie dependiendo de la tensión, inductancias de inserción, descargadores de sobretensión, transformadores de corriente de medición de desbalance, como una protección. Entonces, unas recomendaciones siempre para cuando quiero resolver un problema de compensación de reactiva, primero recolectar los datos de la instalación. Necesito saber el esquema eléctrico cómo es y qué tipo de cargas tienen en esa instalación. Si son distorsivas, en qué porcentaje o si no son distorsivas. Con esa información podemos armar un modelo. Con ese modelo similar a lo instalado podemos elaborar alternativas de solución. Y después también, una vez que está instalado, hacer verificaciones en la puesta en servicio de mediciones. O sea, fíjense todas las tareas que puede hacer un ingeniero en energía eléctrica, como le decimos ahora, ¿no? Porque para que tenga un poco más de marketing la carrera, le cambiamos el nombre al título. Podemos medir, podemos proyectar, podemos poner en servicio,
fabricar, ensayar, vender, comprar, todo dentro de esa especialidad que necesita más gente que estudie. Y necesitamos también industria nacional que fabrique y exporte. Hay que producir más y exportar más. No alcanza con el campo solo. Necesitamos campo y necesitamos industria y necesitamos conocimiento, que no es lo mismo que información, ¿no? Necesitamos desarrollar el conocimiento para ser cada vez más creativos, poder fabricar y vender en todos lados. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias al ingeniero Daniel Gómez. En honor a los tiempos también le vamos a dar a ver si hay alguna preguntita. Nadie se atreve. Buenos días a todos. Con respecto a la empresa, ¿qué los limita tecnológicamente a enfocarse únicamente en los capacitores y no a hacer la parte de paquetes resistivos e inductores? Es otro tipo de producto, es otra especialidad la inductancia y el mercado lo tienen otras empresas. Nosotros lo que fuimos haciendo los últimos 20 años es, en lugar de vender solo el capacitor, vender una solución más completa, que incluye esos componentes, ¿no? Fabricar un resistor es toda una especialidad también, se usan materiales especiales, fabricar una inductancia también. Nosotros en 13 y 33 tenemos fabricantes nacionales de reactores de inserción, no de filtro, no quieren fabricar. Eso lo tenemos que comprar en Brasil o en la India o en Estados Unidos, en alta tensión. Entonces requiere otro salto. Nosotros llegamos hasta lo que podemos hacer ahora en 81 años de trabajo, ¿no? Fíjense que fue creada Leiden cuando se reemplazaban componentes que no venían por la guerra en Europa. 2 ingenieros de aquí tuvieron esa creatividad, ¿no? Empezaron así en un taller en Caballito, en el centro de la capital. Hoy tenemos una planta de 1 hectárea en un parque industrial en Florencio Varela, ¿no? Entonces, bueno, es gente que en algún momento tuvo una visión, tuvo una creatividad y tuvo oportunidades, que es lo que hace falta. Se necesitan oportunidades y saber aprovecharlas, por eso es importante la universidad, ¿no? Yo hago una pregunta yo. En Buenos Aires, el ente regulador habilitó el cobro del reactivo o la corrección del reactivo por parte. La empresa Leiden está jugando un papel importante en eso. ¿Cómo lo ven a esa situación? Digo, nosotros como empresa distribuidora también tenemos una mirada sobre el tema y bueno, muchas veces se plantea el tema de cómo se va a solucionar. Bueno. El ENRE lo regula ahora para Capital y Gran Buenos Aires. No era lo mismo que el resto de Argentina. Ustedes saben que en otras provincias ya el factor de potencia estaba por encima de 0,85, 0,92, 0,95. Capital y el AMBA como estaba atrasado en eso. Entonces ahora sí han incrementado las consultas, aparecen muchas posibilidades también de trabajo para nosotros, para instaladores. En la UTN estamos haciendo ahora un taller de reactiva de 8 clases para estudiantes y graduados que empezó ayer, porque también es una posibilidad laboral para muchas personas, ¿no? Dedicarse a ese análisis de eficiencia en la red, de mejora. Totalmente. Bien, bueno, muchísimas gracias, Daniel. De nuevo un aplauso.